El olor a café recién colado se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda que entraba por la ventana abierta de la cocina. Era el olor de mis mañanas durante 50 años, el aroma que siempre me había anclado al mundo, a mi hogar. Pero esa mañana, la primera después de enterrar a Ricardo, mi esposo, el café me sabía a ceniza y la tierra olía a soledad. Estaba sentada a la mesa de roble macizo que él y yo habíamos lijado y barnizado juntos cuando éramos apenas unos recién casados, sus manos grandes y firmes guiando las mías, más pequeñas e inexpertas. Ahora, mis manos, manchadas por la edad y la artritis, reposaban sobre esa misma madera, frías y vacías. Escuché el sonido de pasos en la escalera. No eran los pasos pesados y tranquilos de Ricardo, sino el taconeo agudo de Constanza y el caminar apresurado y eficiente de Lorenzo. Mis hijos entraron en la cocina y por un instante sentí un pinchazo de esperanza absurda, la ilusión de que venían a abrazarme, a compartir el silencio conmigo, a ser una familia en duelo, pero la ilusión se desvaneció tan rápido como llegó. Lorenzo, mi primogénito, vestía un traje oscuro que seguramente costaba más que la paga de un mes de nuestros gimadores. Su corbata estaba perfectamente anudada, su cabello engominado hacia atrás. No parecía un hijo que acababa de perder a su padre, sino un ejecutivo a punto de cerrar un trato. Constanza, por su parte, llevaba una blusa de seda y un pantalón de diseño que susurraba lujo. Su maquillaje era impecable, una máscara perfecta que ocultaba cualquier atisbo de pena genuina. «Buenos días, mamá», dijo Lorenzo, su voz carente de emoción. Sirvió café en una taza, con movimientos precisos y económicos, sin mirarme a los ojos. Constanza se acercó y me puso una mano en el hombro, un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que se sintió frío y calculado. «¿Dormiste algo, mami?», preguntó. Su voz era suave como la seda de su blusa. Asentí, aunque era mentira, no había dormido. Había pasado la noche escuchando los crujidos de la vieja hacienda, cada sonido una memoria de Ricardo, su risa resonando en las vigas, su presencia ausente en cada rincón. Se sentaron frente a mí y Lorenzo colocó una carpeta de piel sobre la mesa. El sonido sordo que hizo al golpear la madera fue como un martillazo en el ataúd de mis esperanzas. «Mamá, tenemos que ser prácticos», comenzó Lorenzo, yendo directo al grano como siempre. «Sé que es un momento difícil, pero papá no hubiera querido que dejáramos las cosas al aire». Constanza asintió, tomando el relevo con su estudiada dulzura. «Es por tu bien, para que descanses. Papá ya lo había hablado con nosotros. Él lo dejó todo arreglado para que no tuvieras que preocuparte por nada». Mi corazón se encogió. ¿Arreglado? Ricardo y yo lo habíamos arreglado todo juntos cada día de nuestra vida. Hablamos de la herencia, sí, pero hablamos del legado, de continuar la tradición, de cuidar la tierra que nos había dado todo. Nunca hablamos de liquidar nada. Lorenzo abrió la carpeta. Dentro había documentos llenos de cláusulas y cifras que bailaban ante mis ojos. «Hay una oferta». «Excelente, de hecho. La corporación Desarrollos Omni quiere comprar toda la propiedad. $7 millones, mamá. Piénsalo, estarías cubierta de por vida. Podrías mudarte a un condominio de lujo en Guadalajara, con seguridad, con todas las comodidades, sin las preocupaciones de la hacienda. 7 millones. Redujeron 50 años de sudor, de madrugadas heladas, de manos agrietadas por la tierra y el agave, a una cifra fría y obscena. Miré a mis hijos, a sus rostros expectantes, y no vi dolor por la pérdida de su padre. Vi el brillo de la codicia, la impaciencia de dos depredadores que esperan que su presa finalmente deje de luchar. Y en ese momento, en mi propia cocina, rodeada por los fantasmas de una vida de amor y trabajo, entendí que el luto más profundo no era por mi esposo, era por los hijos que creí haber criado. Mientras Lorenzo seguía hablando de tasas de interés y planes de inversión,
Mi mente se escapó de esa cocina fría y viajó en el tiempo. Aterrizó en el 18º cumpleaños de Lorenzo. Ricardo, con los ojos brillantes de orgullo, lo había llevado al corazón de nuestros campos de agave. El sol de Jalisco bañaba las hileras de plantas azules, un mar de espinas y promesas. Un día, todo esto será tuyo, hijo, le dijo Ricardo, su voz cargada de la emoción de un rey presentando su reino. Recuerdo la expresión de Lorenzo, una mueca de aburrimiento y casi de desdén. Se encogió de hombros, pateando un terrón de tierra con sus zapatos nuevos. Preferiría un apartamento en Polanco, papá. Esto es demasiado trabajo. Vi la decepción cruzar el rostro de mi esposo como una nube pasajera, pero la disipó con una sonrisa triste y le compró el apartamento. Fue la primera vez que sentí que la tierra bajo mis pies no era tan firme como creía. Luego, mi memoria saltó a Constanza, a sus 20 y tantos, presentándonos con entusiasmo su último proyecto, una línea de cosméticos orgánicos hechos con extracto de agave. Ricardo, siempre el padre que apoyaba, invirtió casi 1.000.000 de pesos de nuestros ahorros. 6 meses después, el negocio fracasó estrepitosamente. La encontramos llorando en su habitación, no por el dinero perdido, sino porque su sueño se había roto. Ricardo la consoló. Le firmó otro cheque para que se recuperara y me dijo al oído: «Es joven, Soledad. Necesita encontrar su camino». Yo sabía que no era un problema de juventud, sino de falta de carácter, de la creencia de que siempre habría un colchón financiero para amortiguar sus caídas, un colchón tejido con el trabajo de nuestras manos. Pero el recuerdo más nítido, el que ahora se sentía como una profecía, me llevó a una noche de tormenta de hace 10 años. Estábamos en la pequeña sala de destilación, el corazón latiente de nuestra hacienda. El aire olía a agave cocido, a levadura, a alcohol puro. Yo había pasado semanas perfeccionando una nueva mezcla, un tequila extra añejo que esperaba fuera nuestra obra maestra. Llené 2 copitas y le pasé una a Ricardo. Él la sostuvo contra la luz, observando el color ámbar profundo. La olió, cerrando los ojos. Luego tomó un pequeño sorbo, dejando que el líquido cubriera su lengua. Se quedó en silencio por un largo minuto. Yo contuve la respiración. Finalmente abrió los ojos y me miró. No había solo aprobación en su mirada, había asombro. «Soledad», dijo, su voz apenas un susurro, «esto no es tequila, es el alma de esta tierra, es tu alma en una botella». Se acercó a mí, tomó mi rostro entre sus manos ásperas y me besó en la frente. «Mañana mismo hablamos con el licenciado Morales, el padre del joven de ahora. Esta creación, la marca entera, el alma de Jalisco, será registrada a tu nombre de soltera, Soledad Herrera». Lo miré confundida. «¿Por qué, Ricardo? ¿Somos un equipo?». Él sonrió, una sonrisa melancólica. «Porque tú eres el alma, mi amor, y quiero que tengas un seguro de vida, algo que sea solo tuyo, por si nuestros hijos, con su prisa por vivir en el futuro, alguna vez olvidan quién es el verdadero espíritu de esta familia». En ese momento, sus palabras me parecieron un exceso de romanticismo. Ahora, en esa cocina, bajo la mirada calculadora de mis hijos, entendí que no era romanticismo, era una premonición. «Mamá, ¿nos estás escuchando?». La voz impaciente de Lorenzo me trajo de vuelta al presente. Parpadeé, la imagen de la sonrisa triste de Ricardo desvaneciéndose. La carpeta seguía sobre la mesa, una serpiente esperando para atacar. Lorenzo empujó los documentos hacia mí. «Solo tienes que firmar aquí. Es un poder notarial que nos permite a Constanza y a mí gestionar la venta». Papá lo dejó todo listo. Miré el papel. En la parte inferior había una firma que pretendía ser la de Ricardo Vargas, pero yo conocía esa firma mejor que la mía. Conocía cada curva, cada trazo de tinta que había firmado cheques
para nuestros trabajadores, tarjetas de cumpleaños para nuestros nietos, contratos que construyeron nuestro imperio desde cero. La firma en el papel era fuerte, segura, perfecta, demasiado perfecta. La firma de Ricardo en los últimos meses era un temblor errático, la lucha de un hombre fuerte contra un cuerpo que lo traicionaba. Era una falsificación, y una bastante buena, pero carecía de la debilidad y el coraje de sus últimos días. Era una mentira impresa en papel. Un frío glacial me recorrió la espalda. No era solo la venta, no era solo el dinero, era la profanación de su memoria, usar su nombre para perpetrar este robo. Sentí que las náuseas subían por mi garganta, pero las tragué, convirtiendo el dolor en una calma helada. Levanté la vista y los miré, a estos dos extraños que llevaban los rostros de mis hijos. Estoy muy cansada, dije, mi voz sonando frágil y distante, incluso para mis propios oídos. No puedo pensar en esto ahora. Necesito subir a descansar, tomar mis medicinas. Constanza adoptó una expresión de falsa compasión. Claro, mami, tómate tu tiempo. Nosotros nos encargamos de todo. Y me gustaría coger algunas fotos de la familia, añadí, la idea naciendo en ese mismo instante, una pequeña chispa de estrategia en la oscuridad de la traición, para recordarlo. Por supuesto, dijo Lorenzo, visiblemente aliviado por mi aparente sumisión. Coge lo que quieras, lo que no te lleves, te lo podemos enviar. Subí las escaleras, cada paso un esfuerzo monumental, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. En mi habitación, el olor de Ricardo todavía impregnaba las sábanas y sus camisas de franela colgaban en el armario. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. Fui al botiquín y cogí mis pastillas para la presión arterial, pero detrás del espejo, mis dedos encontraron un pequeño pestillo oculto. Lo abrí. Dentro de un hueco en la pared había un pequeño paquete envuelto en plástico. Mis documentos, acta de nacimiento, pasaporte, luego fui al armario. Metí la mano detrás de las camisas de mi esposo, sintiendo la tela gastada una última vez. Mis dedos encontraron el frío metal de una caja de seguridad a prueba de fuego. No era pesada, pero contenía el peso de nuestro verdadero legado. La abrí. Dentro, brillante e intacto, estaba el documento oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El título de registro de la marca El Alma de Jalisco, a nombre de Soledad Herrera. El arma secreta de Ricardo. Mi arma. Guardé el documento en mi bolso, junto a mis papeles y mis medicinas. Estaba lista. Cuando bajé, ellos ya estaban junto a la puerta, con una pequeña maleta a sus pies. Una que yo no había hecho. Te hemos preparado algunas cosas esenciales, mamá, dijo Constanza con una sonrisa radiante. Pensamos que podríamos llevarte hoy mismo a ver Villa Dorada. Es una comunidad para retirados preciosa, solo para que la veas, sin compromiso. El viaje en el coche de lujo de Lorenzo fue silencioso. Yo miraba por la ventana, despidiéndome de los campos de agave que se extendían como un manto azul bajo el sol. Pasamos el pequeño pueblo, la iglesia donde nos casamos, la escuela donde estudiaron mis hijos, pero en lugar de tomar la autopista hacia Guadalajara, Lorenzo se desvió por una carretera secundaria, un camino de tierra que serpenteaba entre colinas áridas. El coche se detuvo. El único sonido era el motor y el zumbido de los insectos. A ambos lados de la carretera solo había matorrales secos y polvo. Lorenzo se giró en su asiento. Su rostro era una máscara de fría determinación. Aquí te bajas, mamá, dijo, con la misma naturalidad con la que se anuncia una parada de autobús. El aire se congeló en mis pulmones. Constanza, en el asiento del copiloto, miraba fijamente al frente, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba su bolso de diseño. ¿Qué dices? Susurré, aunque lo había oído perfectamente. La hacienda y el negocio son nuestros ahora, continuó Lorenzo,
deletreando cada palabra como si yo fuera una niña tonta. No podemos tenerte allí creando problemas, haciendo escenas. Esto es más limpio. Tienes tu ropa, tus medicinas. Hay una gasolinera a unos 5 kilómetros. Alguien te recogerá. Abrió la puerta de mi lado de forma remota. El aire caliente y polvoriento entró en el coche. Me quedé inmóvil, mirando a mi hijo, al bebé que había cunado en mis brazos, y vi a un completo extraño. Constanza seguía sin moverse, una estatua de cobardía. «Bájate, por favor», dijo Lorenzo, su voz con un filo de impaciencia. Lenta, muy lentamente, salí del coche. Mis pies tocaron la grava suelta. Lorenzo sacó mi maleta del maletero y la dejó caer a mi lado. Luego, sin una palabra más, volvió a su asiento, cerró la puerta y arrancó el coche. Vi el rostro de Constanza por el espejo retrovisor por una fracción de segundo. No había arrepentimiento, solo alivio. El coche se alejó, levantando una nube de polvo rojizo que me cubrió, pegándose a mi ropa y a mi piel. Se llevó el sonido del motor, el último vestigio de la vida que conocía, y me dejó sola en un silencio abrumador. Me quedé allí de pie, en medio de la nada, con el sol empezando a picar en mi nuca y una pequeña maleta que yo no había hecho a mis pies. Debería haber sentido pánico, desesperación, el terror de una mujer de 69 años abandonada a su suerte. Pero no sentí nada de eso. Mientras el polvo se asentaba y el paisaje árido se revelaba ante mí, una extraña calma me invadió. No era la calma de la resignación, sino la calma de la certeza. En ese silencio, mientras el eco de su traición todavía flotaba en el aire, me di cuenta de algo. No me habían quitado todo. Al contrario, me habían devuelto algo que había perdido hacía mucho tiempo, a mí misma. Ya no era la esposa de Ricardo Vargas, ni la madre de Lorenzo y Constanza. Era Soledad Herrera. Y Soledad Herrera tenía un plan. Mientras el polvo del camino se asentaba, no solo veía la traición de mis hijos, sino también el reflejo de mis propios errores. En mi afán de ser una madre que mantenía la paz, ¿acaso crié a dos monstruos que no conocen el valor de nada? Esta pregunta me golpeó con la fuerza de una bofetada. El dolor no era solo por lo que ellos me habían hecho, sino por mi propia ceguera. Pero ese dolor no me paralizó. Al contrario, se convirtió en combustible. Abrí mi bolso. Dentro, junto a mis pastillas, estaba el documento. El alma de Jalisco, el alma de mi vida. Lo toqué, el papel se sentía sólido, real. Más real que las promesas vacías de mis hijos. No caminé hacia la gasolinera que Lorenzo había mencionado con su falsa generosidad. Giré y empecé a caminar en la dirección opuesta, hacia el pequeño pueblo de Amatitán, que sabía que estaba a menos de 1 hora a pie. Mis zapatos no eran para caminar sobre grava, pero cada paso doloroso era un paso hacia mi liberación. Llegué al pueblo con los pies ampollados y el rostro cubierto de polvo. Entré en una pequeña fonda, la cocina de Elena, un lugar donde los trabajadores de los campos de agave venían a comer. Elena, la dueña, me reconoció al instante. «Doña Soledad, qué barbaridad, ¿qué le pasó? Parece que ha visto un fantasma». «Algo peor, Elena. He visto la verdadera cara de mis hijos», respondí. Mi voz ronca. Me dio un vaso de agua fresca y me dejó usar el teléfono que tenía detrás del mostrador. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba el primer número. «Bueno», la voz profunda y familiar de mi cuñado, Isidro, respondió al otro lado. «Isidro, soy Soledad», dije, y mi voz se quebró por primera vez. «Patrona, ¿dónde está? La he estado llamando. Sus hijos me dijeron que se había ido a descansar a Guadalajara». «Isidro, me dejaron en la carretera del viejo cruce». Hubo un silencio cargado de incredulidad y furia. «Esos malnacidos. No se mueva, patrona. Estoy en camino. Usted nomás dígame dónde está».
Estoy en lo de Elena. Pero antes de venir, necesito que hagas algo por mí. Lo que usted ordene. Le di mis instrucciones precisas y claras. Luego, colgué y marqué el segundo número, el de la oficina del licenciado Morales en Guadalajara. Despacho Morales, buenos días. Comuníqueme con el licenciado, por favor. Dígale que llama Soledad Herrera. Unos segundos después, la voz joven y enérgica del abogado sonó en la línea. Doña Soledad, qué sorpresa. Su hijo Lorenzo me llamó ayer para notificarme del acuerdo de venta. Estaba esperando su confirmación. Licenciado, dije, mi voz ahora firme como el acero. No habrá ninguna venta. Quiero que escuche con atención. Ha llegado el momento de activar el seguro que su padre y mi esposo prepararon hace tantos años. Pude sentir la sorpresa del joven abogado a través del teléfono, seguida de una comprensión casi inmediata. Entiendo perfectamente, doña Soledad. Consideré lo hecho. ¿Necesita que envíe a alguien por usted? No es necesario. Mi cuñado ya viene en camino. Solo prepare los documentos. El infierno se va a desatar y quiero estar lista para el primer trueno. La mañana siguiente, mientras Lorenzo y Constanza probablemente celebraban su victoria con un desayuno caro en la ciudad, el primer trueno cayó. El licenciado Morales, fiel a su palabra, presentó una notificación de cese y desistimiento en las oficinas corporativas de Desarrollos Omni. El documento era una obra de arte legal, claro, conciso y devastador. Informaba a la corporación que el acuerdo de compraventa de la Hacienda Vargas era fraudulento y nulo de pleno derecho, ya que el activo más valioso de la propiedad, la marca registrada a nivel internacional, el Alma de Jalisco, no estaba incluido en la venta y pertenecía legalmente y en exclusiva a una tercera persona, Soledad Herrera. La reacción fue inmediata y sísmica. El departamento legal de Omni, una jauría de tiburones acostumbrados a nadar en aguas tranquilas, entró en pánico. El trato de $7 millones no era por un pedazo de tierra agrícola, era por una marca de lujo, por un legado. Sin la marca, la tierra no valía ni una décima parte de esa cifra. El CEO de la corporación, un hombre con muy poca paciencia para los errores multimillonarios, llamó personalmente a Lorenzo. Imagino la escena. Lorenzo, probablemente en su oficina con vistas a la ciudad, sintiéndose el rey del mundo, y de repente el teléfono suena y su mundo se viene abajo. Los gritos debieron oírse hasta la calle. Lorenzo, desesperado, intentó llamarme a mi antiguo teléfono. Por supuesto, estaba apagado, en el fondo de un cajón en la habitación de invitados de la casa de Isidro, donde me estaba quedando. Me había comprado un teléfono prepago, un número que solo conocían 2 personas en el mundo. Entonces, la llamada del pánico llegó a mi nuevo número. Era Constanza. Mamá, su voz era un hilo tembloroso, al borde de las lágrimas. Mamá, por favor, contéstame. ¿Qué hiciste? Me quedé en silencio, dejando que su ansiedad creciera. Lorenzo está como loco. Los de Omni nos están amenazando con una demanda por fraude. ¿Dicen algo de una marca registrada? No, no sabíamos nada de eso. Mamá, por favor, tenemos que hablar. ¿Podemos arreglarlo? ¿Arreglarlo? Como si hubiera roto un jarrón, no una vida. Como si su traición fuera un pequeño malentendido que se podía solucionar con una conversación. La frialdad de su petición, la ausencia total de un perdón o un ¿estás bien?, me confirmó que no había entendido nada. Su único miedo era perder el dinero. Habla con mi abogado, respondí, mi voz tranquila, casi monótona. Pero mamá, suplicó. Corté la llamada. Me senté en el pequeño patio de la casa de Isidro, observando a los colibríes beber de las flores. Por primera vez en 48 horas me permití sentir algo más que ira. Sentí una profunda y amarga lástima por ellos. La confrontación final tuvo lugar una semana después, en la sala de juntas de la oficina del licenciado Morales. Era un espacio imponente, con paredes de cristal
que ofrecían una vista panorámica de Guadalajara, un mundo de concreto y ambición muy alejado de mi hacienda. Cuando Isidro y yo llegamos, el abogado nos recibió con una respetuosa inclinación de cabeza. Yo vestía un sencillo vestido negro, el mismo que usé en el funeral, pero esa vez no lo llevaba por luto, sino como una declaración de guerra. Lorenzo y Constanza ya estaban allí. Parecían haber envejecido 10 años en una semana. Lorenzo tenía ojeras oscuras y su traje caro se veía arrugado. Constanza tenía los ojos hinchados de llorar. Su maquillaje corrido le daba un aspecto patético. Se levantaron de un salto cuando entré, como si vieran a un fantasma. «Mamá», comenzó Lorenzo. Su voz era una mezcla de ira y súplica. Lo ignoré y me senté a la cabeza de la mesa. Morales se sentó a mi derecha, abriendo un portafolio. «Gracias por venir», dijo Morales. Su tono profesional no dejaba lugar a sentimentalismos. La situación es la siguiente. Colocó 2 documentos sobre la mesa de caoba pulida. El primero era el certificado de registro de la marca El Alma de Jalisco de 1985, con mi nombre, Soledad Herrera, claro como el agua. El segundo era un informe de un perito calígrafo, uno de los mejores del país. Este informe, continuó Morales, concluye con un 99,9% de certeza que la firma del señor Ricardo Vargas en el contrato de venta que ustedes presentaron es una falsificación. Constanza soltó un sollozo ahogado. Lorenzo se puso pálido como el papel. La tierra de la hacienda, sin la marca, sin el derecho de producir, distribuir y vender tequila bajo el nombre El Alma de Jalisco, tiene un valor agrícola de, siendo generosos, $800,000, explicó el abogado. Su voz era un bisturí. La marca, sin embargo, con su prestigio, sus premios internacionales y su historia, está valuada de forma conservadora en $15 millones. Hizo una pausa, dejando que la cifra flotara en el aire. Ustedes intentaron vender un activo de $15 millones por 7. Falsificaron un documento legal y abandonaron a la legítima dueña del activo en una carretera. Desarrollos Omni ha retirado su oferta y está preparando una demanda por fraude en su contra. El silencio en la sala era total. Entonces, Lorenzo explotó, no con remordimiento, sino con una amargura que venía de muy adentro. «No es justo», gritó, golpeando la mesa. «Toda mi vida a la sombra de papá. Él siempre decía que tú tenías el cerebro para el negocio, que tú eras su verdadera socia. Solo quería demostrarles a todos que yo también podía cerrar un trato millonario». Constanza, entre sollozos, añadió su propia y patética justificación. «Y mi marca de cosméticos iba a tener éxito, lo juro. Solo necesitaba el capital. No era solo por el dinero, mamá. Íbamos a ser una familia exitosa, todos juntos». Escuché sus excusas, sus racionalizaciones infantiles, y el último vestigio de lástima que sentía por ellos se evaporó, reemplazado por una claridad dura y fría. Ya no eran mis niños. Eran 2 adultos que habían elegido la codicia por encima del amor, la mentira por encima del honor. Dejé que el eco de sus palabras se apagara. Luego, por primera vez desde que entré en esa habitación, hablé. Mi voz no era fuerte, pero resonó en el silencio, cortando el aire como un cuchillo de obsidiana. Se acabó simplemente. Lorenzo y Constanza me miraron, sus rostros una mezcla de confusión y miedo. «La hacienda no se vende, nunca se venderá», continué, mi mirada fija en ellos, sin parpadear. «A partir de este momento, sus nombres serán removidos de cualquier documento legal relacionado con la empresa familiar. Se les revocará cualquier poder o participación. Recibirán la mínima herencia que la ley exige que su padre les deje, un pequeño fondo que él especificó para emergencias. Y eso es todo». Hice una pausa, dejando que cada palabra se hundiera.
tienen prohibida la entrada a la hacienda, a mi casa. Ya no son bienvenidos en la tierra que su padre y yo regamos con nuestro sudor y que ustedes intentaron vender como si fuera un lote baldío. Lorenzo abrió la boca para protestar, para argumentar, pero la mirada en mis ojos debió decirle que era inútil. La mujer frágil y dócil que habían dejado en la carretera había muerto. En su lugar estaba Soledad Herrera, la dueña del alma de Jalisco, y no estaba de humor para negociar. El licenciado Morales se encargará de los detalles legales, concluí poniéndome de pie. Ahora, si me disculpan, tengo un legado que proteger. Me di la vuelta y, con Isidro a mi lado, salí de esa sala de juntas sin mirar atrás. Dejé atrás sus rostros descompuestos, sus sueños de dinero fácil hechos cenizas, y caminé hacia el sol de Guadalajara, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La batalla había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción. No volví a la casa principal de la hacienda. Era demasiado grande, demasiado llena de recuerdos y fantasmas. En cambio, me instalé en la pequeña casita de huéspedes junto a la destilería, el lugar que siempre había sido mi verdadero santuario. Desde mi ventana podía ver los hornos de ladrillo y oler el dulce aroma del agave cocido. Era todo lo que necesitaba. Las semanas siguientes fueron de una actividad febril. Con la ayuda de Morales y la lealtad inquebrantable de Isidro, reestructuré toda la empresa. Luego hice algo que Ricardo siempre había querido hacer. Anuncié la creación de la Fundación Ricardo Vargas. Usando un porcentaje significativo de las ganancias anuales de El Alma de Jalisco, la fundación otorgaría becas y préstamos sin interés a jóvenes agricultores de la región que quisieran cultivar agave de manera orgánica y sostenible, y a nuevos maestros tequileros que quisieran preservar las técnicas artesanales. El legado no sería un imperio para mis hijos, sino una oportunidad para la comunidad que nos había visto crecer. El Alma de Jalisco floreció. Libre de la carga de la ambición de mis hijos, la marca recuperó su esencia. Volví a la sala de destilación, no como una dueña, sino como lo que siempre fui, una maestra. Empecé a dar talleres, a enseñar a una nueva generación los secretos que Ricardo y yo habíamos aprendido a lo largo de toda una vida. Meses después, una tarde, mientras el sol teñía de naranja los campos de agave, estaba explicando a una joven aprendiz cómo escuchar el corazón del agave, la piña, para saber si estaba en su punto perfecto de madurez. Ella me miraba con una admiración y un respeto que nunca había visto en los ojos de mis propios hijos. En ese momento sentí una paz profunda. No había buscado venganza, sino justicia. Y en el proceso de proteger mi legado, había encontrado un nuevo propósito. Había protegido el alma de mi vida, y al hacerlo, había salvado la mía. A veces, por la noche, pienso en ellos. Escuché que la demanda de Omni los dejó casi en la ruina. Lorenzo perdió su prestigioso trabajo. Constanza tuvo que vender su apartamento. Algunos parientes me llaman. Me dicen que fui muy dura, que la sangre es la sangre, que siguen siendo mis hijos, pero el amor de una madre no puede ser una licencia para la traición, no puede ser una excusa para la crueldad. Y entonces me pregunto, mientras miro las estrellas sobre mi campo de agave, el legado que ahora pertenece al futuro. Díganme ustedes, ¿hice mal?